Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. Carrasquilla 7 programas dedicados a la obra del escritor antioqueño a partir de 7 temas distintos con 7 invitados especiales. Esta es la manera en que la Universidad de Antioquia Televisión rinde homenaje al escritor Tomás Carrasquilla en sus 150 años de nacimiento. Hoy estamos con Darío Henao, nuestro invitado especial. Darío es actualmente el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Igualmente es doctor en literatura latinoamericana de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Darío, bienvenido al programa. Darío, toquemos un poco el tema de los negros en Carrasquilla. ¿Estás contento, te sentís bien hablando de negros en Carrasquilla o de afrodescendientes en Carrasquilla? No, yo creo que de negros, yo fui muy amigo de joven de Manuel Zapata y él detestaba esa denominación y creo que tiene razón. Son los negros, ellos mismos tienen orgullo de esto y pues he venido trabajando en muchos autores colombianos este tema y la posibilidad que he tenido de volver a Carrasquilla y profundizar, pues para mí ha sido una alegría porque de alguna manera he vuelto a tocar Antioquia, a mirar la historia antioqueña que ha tenido mucha relación con la costa Pacífico, por supuesto. Darío, ¿cómo se presentan los negros en la obra de Tomás Carrasquilla? Bueno, yo creo que Carrasquilla, como varios autores nuestros, en el caso de Isaacs, va a los negros porque en el mundo en el que él se forma, ellos hacen parte de la economía, en este caso la zona minera de Antioquia. Y en la infancia de Carrasquilla los negros fueron muy importantes. Su primer cuento es un cuento casi que autobiográfico, en donde Simón el Mago, donde Carrasquilla vuelve a un evento de su niñez y va a destacar el papel que ha tenido en su formación como niño para conocer el mundo, los imaginarios, las creencias, el mismo lenguaje, el saber de contar a partir de la negra Frutos, que es quien protege, es el ángel guardián, el ángel tutelar de su infancia. Y este va a ser un punto de partida ya para el Carrasquilla más maduro, cuando escribe, por ejemplo, La Marquesa de Yolombó. Él ya es consciente de que tiene que recrear ese mundo completo de la sociedad antioqueña en los pueblos mineros y vuelve a reconocer los personajes negros, especialmente las mujeres con las que tuvo mucha relación en su infancia. Después en Hace Tiempos, que es una novela que escribe ya a los 77 años, ya viejo, vuelve nuevamente a esos personajes, de manera que va a ser un tema recurrente y creo por esa marca de infancia que tuvo Carrasquilla y el contacto con los negros en las zonas mineras. Sí, Darío, vos ahora mencionaste a Isaacs, donde también aparecen negros en la María. ¿Hay una diferencia clara entre la manera en que Isaacs recrea a los negros en su novela a la manera en que Carrasquilla lo hace en su obra narrativa? ¿Cuál es esa diferencia o se hermanan? ¿Cómo ves tú ese vínculo entre ambos escritores? Bueno, yo creo que sí hay una diferencia de fondo y es que, por supuesto, Carrasquilla, que escribe 50 años después, puede 40, 50 años después que Isaacs, pues tiene una visión, una mirada más profunda y más completa del papel que cumple los africanos que llegaron acá en la construcción, dijéramos, cultural, social, en que terminan inseridos. Pero Isaacs, hay que reconocerle, es el primero que les da, dijéramos, visibilidad, los coloca en la hacienda
vallecaucana, la hacienda esclavista vallecaucana, patriarcal. Hay a veces una mirada idílica Claro. de los negros en Isaacs y atisban ya algunos elementos críticos que están en algunas notas y que hacen ver que Isaacs ya estaba, dijéramos, preocupado por eso. Recién termina María, Isaac escribe un bello texto en el diario La República, del cual participaba en Bogotá, que se llama Lo que fue, es y será la raza negra en el estado del Cauca, en donde ajusta un poco cuentas con ese pasado esclavista, y entonces uno entiende que Isaac ha escrito su novela de todas formas, con una visión muy crítica de la esclavitud, a pesar de que tiene un pasado infantil muy cercano, dijéramos, a ella. En Carrasquilla sí hay mayor distancia. Carrasquilla sí hace, dijéramos, un realismo más crítico de esa situación y, por supuesto, en unas condiciones distintas, porque de todas maneras el trabajo en las minas, el cuadro que él pinta, por ejemplo, en la Marquesa de Yolombó, le permite hacer una cosa muy rica, y incluso la condena de la esclavitud es mucho más fuerte en el caso de Carrasquilla. Hay un capítulo al final de la Marquesa de Yolombó, el capítulo 23, que es magistral, el diálogo entre la Marquesa y don Fernando Orellana, que es quien lo va a engañar, en donde ella le muestra sus opiniones sobre la esclavitud y realmente hace una crítica profunda desde un cristianismo humanista de las crueldades y de por qué no debe existir la esclavitud en nombre de un cristianismo, dijéramos, progresista. Entonces, en eso es mucho más avanzado. Mucho más avanzado. Luego de Carrasquilla, entonces, podría aparecer como en esas facetas de la introducción o de la presencia de los negros en la literatura colombiana y sobre todo en el imaginario cultural colombiano. Luego podría aparecer Manuel Zapata Olivella, ¿sí? O sea, podríamos hacer como esos eslabones: Isaacs con María, Tomás Carrasquilla con sus diferentes obras, Zapata Olivella con Changó el Gran Putas. Finalmente, ahora, ¿en qué desembocaría esa tradición? Sí, yo creo que Zapata es el otro gran punto de inflexión, y antes de Zapata, en los años 30, 40, hubo un escritor chocuano que vivió en Cali, en Río Sucio, que se llamó Gregorio Sánchez, que escribió varias novelas sobre el tema negro, y escribió una muy bella que acabamos de publicar en la Universidad del Valle, que se llama La Bruja de las Minas, que sucede en Marmato y Supía, y que muestra, dijéramos, ese hervidero alrededor de las minas, y va a tener muchos personajes negros. Después está Arnoldo Palacios en el 49, que es de la generación de Manuel. Está Gregorio Rogelio Velázquez, otro antropólogo chocuano, que va a ser uno de los grandes maestros de Manuel en los años 50. Y por supuesto las primeras cosas que empieza a hacer Manuel, como Chambacuco Real de Negros, que ya es una primera aproximación a un barrio de negros cartageneros que fue símbolo de la presencia africana en Cartagena, para hacer ese gran fresco, esa gran saga que Changó el Gran Putas, y que realmente sí es el punto más alto del tratamiento de los esclavos, del papel de la cultura negra desde adentro. Que de todas maneras hay que reconocer que ni Isaacs ni Carrasquilla eran negros, tuvieron relaciones y tienen un cariño, tienen una deuda, un diálogo de esa cultura, porque está entre nosotros, pero quien va a escribir desde adentro realmente son estos escritores: el chocuano que te he mencionado, Rogelio Velázquez, Arnoldo Palacio con Las Estrellas Son Negras, y por supuesto el más grande de todos, Manuel Zapata Olivella. Sí, Darío, justamente cuando hablamos de que Isaacs y Carrasquilla, particularmente Carrasquilla, es un autor blanco que se aproxima al mundo negro, eso nos podría permitir la afirmación de que en Carrasquilla hay discriminación racial, hay notas racistas, son evidentes en el discurso literario de Simón el Mago, la Marquesa, de Frutos, donde aparece también Bernabela como personaje negro, en Hace Tiempos con los personajes negros de allí también. Yo creo que en cierta medida sí hay matices de eso, y yo creo que Carrasquilla puede haberlo hecho muy conscientemente, porque a veces el narrador que aparece en estos textos se lo ve muy próximo a este mundo,
cuenta muy de cerca, dijéramos, por ejemplo, de las élites. En cierta medida hay momentos en que en Carrasquilla pareciera, ese narrador pareciera estar diciendo, mire, estos blancos de élite, mire cómo son de crueles, mire cómo son de discriminatorios. Entonces, ahí a veces el narrador expresa sus reticencias, lo que muestra que no es completamente próximo Carrasquilla al mundo negro, hay distancias. Entonces yo podría decirte que una lectura hoy, atenta de este aspecto en Carrasquilla, como en muchos otros, nos mostrarían una ficción muy rica en cuanto a que expresa las tensiones de cómo se está construyendo este mundo, que de todas maneras es un universo que se va hibridizando y en donde lo que no se puede negar es lo que cada parte aporta. Claro. y que cada parte va dando en esta sociedad. Porque en el caso antioqueño es algo que he venido leyendo y me interesaría mucho más profundizar, pues hay un momento que hay un proceso muy fuerte de blanqueamiento en la sociedad antioqueña. Yo creo que nadie quiere ser negro porque fue tan dura la vida de los negros, la vida de la esclavitud, que hasta los mismos negros, y eso hay varios personajes en Carrasquilla que realmente tienen eso, una mentalidad de blancos. Eso también lo muestra Carrasquilla muy bien. Darío, ¿se podría hablar de multiculturalismo en Carrasquilla? Tal como ese término se ha empleado a lo largo del siglo XX. Bueno, Carrasquilla construyó un mundo más anclado en el siglo XIX, en la transición, digamos, de lo rural a lo urbano. ¿Se puede hablar de multiculturalismo en Carrasquilla en la medida en que él hace un abanico de diferentes culturas que se fusionan y cada una aporta lo suyo? Yo creo que sí, es totalmente válido. Obviamente es una categoría contemporánea, pero podríamos ver en ese abanico de culturas que él ve que se están fusionando, que están entrando en contacto, es un mundo multicultural, y yo creo que lo que se le puede reconocer hoy a Carrasquilla es que él le dio la voz a cada una de estas culturas y los mostró en contacto, y esa es la grandeza y la validez que puede tener hoy una obra como la de Carrasquilla. Darío, ¿hay relaciones frente a ese tratamiento de lo negro de Carrasquilla con otros autores latinoamericanos de su momento, de su época? Por ejemplo, tú que viviste en Brasil un buen tiempo, que conoces la literatura brasileña, ¿hay de pronto exponentes de la literatura nacional brasileña que se relacionen con Carrasquilla frente al mundo negro? Sí, claro, yo creo que toda esta corriente de lo que fue llamado en los años 20, 30, la corriente regionalista brasileña, muchos de ellos van a rescatar el tema negro. Y el más conocido, pues por supuesto, es Jorge Amado. Sus primeras obras tuvieron que ver con la santería, tuvieron que ver con los negros bahianos, incluso hay una obra muy bella sobre el quilombo de los Palmares, de Zumbí, el gran dirigente de esa rebeldía negra en Bahía, y eso fue por allá en los años 30, finales de los 20 y 30. Gilberto Freire, que pudo haber sido amigo de Carrasquilla, escribió en los años 20 sus primeros relatos y sus primeros ensayos para entender la configuración de la cultura brasileña a partir de una unidad económica básica que fue la hacienda azucarera. Y entonces tú vas a encontrar ahí esa relación a partir de la comida, de los bailes, de la sexualidad, y en un libro que finalmente él culmina y publica en 1934, que es Casa Grande y Senzala, que es el mayor esfuerzo que se hizo en ese tiempo por explicar cómo se configuró la nación brasileña, y en donde se destaca los indígenas y por supuesto los portugueses, pero fundamentalmente donde Freire destaca el papel de la cultura africana, hasta el punto que Vinicius de Moraes dice que todo brasileño lleva en su alma un negro. Es decir, los brasileños en eso sí adoptan y asumen el papel que África tuvo en la construcción de la cultura y de la nacionalidad brasileña. Entonces tú vas a encontrar muchísimos escritores en esta línea, en el Brasil, y por supuesto en el teatro, en la música, en el cine. Glover Rocha, por ejemplo, en el Cinema Novo de los años 60, va a rescatar mucho de eso. Tierra en Trance, por ejemplo, es una película
que está centrada en esos movimientos negros libertarios de Bahía. De manera pues que esto, en el caso de los brasileños, en el caso cubano también vamos a encontrar muchos escritores, ¿no? En la poesía, por ejemplo, vamos a tener bastantes ejemplos de rescate de lo negro, y eso venía también con un movimiento internacional de los años 20-30 que tanto en Europa como en América Latina como en los Estados Unidos fue un movimiento de autoafirmación de la influencia africana en la cultura occidental. Entonces tú encuentras a Lacton Hughes en Harlem, encuentras a Vallagas en las Antillas, vas a bajar pues al Brasil, Colombia, los cubanos, los puertorriqueños, y uno se pone a esculcar y el movimiento es enorme, ¿no? Claro, porque es muy importante justamente establecer esas correspondencias entre un escritor que se ha considerado como si estuviese aislado, que es el caso de Carrasquilla. Me parece que es muy importante con estas miradas que vos haces, Darío, darle como esos vínculos a Carrasquilla con otros escritores de otras partes que al mismo tiempo que él están atisbando, mirando, reflexionando sobre la sociedad mestiza, digámoslo así. Darío, detengámonos un poco en los personajes negros de Carrasquilla. A mí me preocupa mucho, me inquieta, por ejemplo, cuando uno lee Simón el Mago, cómo Frutos le enseña al niño una mirada de los otros que es racista, ¿no? Si hay un elemento racista justamente en esa novela, en ese cuento, perdón, es que Frutos es la mirada de Frutos, no se junte con esos negritos, no se junte con esas personas, que un niñito blanco, un amito, no puede ensuciarse de ese modo, ¿no? Es muy paradójico ver como esos matices, incluso de los conflictos propios que también llevan los negros en el universo de Carrasquilla. Sí, esa es una cosa que ya te anotaba. Y Carrasquilla sabe ver esas contradicciones, pues que es muy irónica. Esa misma élite blanca es la que va a castigar finalmente a Frutos por haberle llenado de brujas y duendes la cabeza al niño, y sin embargo ella es la más ortodoxa, dijéramos, en defender el statu quo, porque se está asumiendo y asimilando, dijéramos, a lo, como dicen hoy, la cultura hegemónica, claro, de estas élites blancas. Eso siempre va a estar en Carrasquilla. En la Marquesa va a ser igual. Sacramentos y Narcisa y los esclavos más cercanos a ella son los más celosos defensores, dijéramos, de la perspectiva de esta élite blanca en determinados momentos, a pesar de que también hay contradicciones entre ellos y la élite, y sobre todo cuando Carrasquilla muestra escenas donde hay muchísima crueldad. O sea, a diferencia de Isaac, en Carrasquilla sí está claro que ese proceso de esclavitud en la zona minera fue un proceso muy cruel, muy violento. Fue muy violento, eso no fue de buenas maneras. Y entonces él deja ver de vez en cuando, a través de algunos de estos personajes de la élite y del mismo discurso de doña Bárbara Caballero, deja ver que eso no fue tan color de rosa, que eso fue una cosa dura, fue difícil. Y por supuesto es que el sistema esclavista no se podía sustentar sino sobre una autoridad y unas jerarquías que en determinados momentos eran muy violentas. Otra cosa que me parece importante a mí es, por ejemplo, los elementos que Carrasquilla le otorga a los negros y cómo estos aportan, digamos, a la construcción cultural de la sociedad. Vos en estos días estabas hablando en el coloquio que organizamos sobre Carrasquilla de los elementos culinarios de los negros, o sea, todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la cocina, todo eso en Carrasquilla está también muy presente, los rezos, los cantos, las creencias religiosas. Sí, eso es muy bello, y aquí quisiera hacer una comparación con un gran escritor brasileño que es de Minas Gerais, que sería como la Antioquia brasilera. Y en Minas también hubo esclavos, en Minas también hubo minería, y es que es João Guimarães Rosa. Hay varios cuentos de Guimarães donde es muy bella darle la voz a esa cultura africana que se está mezclando con la portuguesa, con la indígena. Y me parece que vale la pena, porque creo que es el escritor que Antonio Cándido definía como regionalismo trascendente, y creo que sería la salida para no encasillar a Carrasquilla en el costumbrismo. Yo creo que es un gran
regionalista trascendente, es decir, porque fueron a fondo en su región y la pusieron de cara al mundo, la universalizaron. Y para lo que tú me vuelves a decir, creo que la labor de la cocina fue determinante en la educación sentimental, en la educación de los gustos, y era el lugar de los cuentos, de los relatos. Y quienes eran la voz cantante en las cocinas eran las negras. Que eso, por ejemplo, nosotros ahora que estudiamos la cultura del Pacífico, nos damos cuenta del papel que ha tenido para todos nuestra cultura en esta región del país, y seguramente acá en Antioquia es igual, porque eso es lo que muestra Carrasquilla, es que como son las negras las que cocinan, entonces ahí hay una influencia determinante en la cultura. Muchas de las maneras de hacer el cerdo, las masas, los dulces, todo, dijéramos, es a partir de las negras en la cocina, y obviamente pues eso está de la mano de la influencia hispánica y de algunas de las cosas que encuentran con los indígenas, que también hay que decirlo, hay cosas muy bellas, menores, pero Carrasquilla también una vez u otra le da la voz a los indígenas. Por ejemplo, cuando habla de las tradiciones de la yerbatería, de la curandería, él le da la voz a los indígenas, porque uno lo ve hoy en los estudios antropológicos contemporáneos, que los negros, para adaptarse a las zonas que llegaron, tuvieron que aprender mucho de los indios. Fueron las tribus indígenas las que les enseñaron muchas cosas, que ellos traían también algunas sabidurías, y esto es lo que se va a combinar, que es algo que a mí me parece muy bello de estudiar en Carrasquilla, que es la brujería, que son todas las magias, todo esto que obviamente en la lucha de la religión católica por cristianizar, pues eran vistos como el demonio, claro, como satanizados, pero que realmente son concepciones, otras visiones del mundo, otras prácticas y otros conocimientos que a veces a los blancos les servían. En la curandería, por ejemplo, es muy bello cómo en Carrasquilla él destaca que juegan un papel muy importante esas pócimas, esa utilización de las raíces, ¿no?, que obviamente ellos ritualizan, los negros y los indígenas, y que van a tener mucha importancia, dijéramos, en la cultura popular nuestra. Darío, en este momento hay, digamos, investigaciones que estén tratando este tema de los negros en Carrasquilla, fuera de la indagación que tú estás haciendo. Pues hay un par de estudiantes míos que los tengo trabajando ahí, porque tengo un proyecto grande en mi grupo Narrativa Colombiana, que es los negros en la narrativa colombiana del siglo XIX y del siglo XX. Entonces hemos escogido por ahí unas 20, 25 novelas, dentro de las cuales está Carrasquilla. Entonces hay estudiantes míos que están trabajando en Carrasquilla, otros en Manuel Zapata, otros en los chocuanos, otros en Isaacs, de tal manera que podamos hacer un levantamiento completo de cómo están tratados en la literatura colombiana, y por supuesto Carrasquilla va a ser uno de los asuntos gruesos a tratar en esa investigación. Darío, muchas gracias por tus palabras. Ha sido muy interesante este recorrido que hemos hecho por la presencia de los negros en la obra de Tomás Carrasquilla. Siempre será uno de los temas más inquietantes, más interesantes a la hora de querer comprender un poco la actualidad, cómo ha evolucionado la sociedad antioqueña desde la colonia hasta nuestros días. Esta es la manera entonces en que la Universidad de Antioquia Televisión rinde homenaje a través de Carrasquilla 7 a los 150 años de nacimiento de este importante escritor colombiano.